Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, y toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado en posesión. También habló Josué a los rubenitas, gaditas, a media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros hijos y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado de este lado del Jordán. Mas ustedes, todos los valientes fuertes, pasarán armados delante de vuestros hermanos y les ayudarán, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volverán ustedes a la tierra y a su heredad, a la cual Moisés, siervo de Jehová, les ha dado a ese lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y estaréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que te fuere rebelde o que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por este nuevo texto que vamos a estudiar. Te damos tantas gracias por esta oportunidad de profundizar en un libro antiguo, muy viejo, pero muy útil, muy adecuado para nosotros. Padre, cada uno de nosotros tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos tiempos de incertidumbre, y queremos ver cómo trataste con tu pueblo hace 3,500 años, para entender cómo tratas con tu pueblo hoy en día. Y Padre, necesitamos entenderte y conocerte, porque de eso se trata la vida, de conocer quién eres. Porque cuando te conocemos a ti, eso cambia todo lo demás. Entonces te pido que te reveles a nuestras vidas, y es el nombre de tu Hijo precioso Jesús que pedimos esto. Amén. Okay, la serie que estamos estudiando se llama El Dios de Gracia y Guerra. La razón que escojo esto es que hay un dilema bien grande en el libro de Josué, que es: ¿cómo puede Dios mandar la destrucción o pedirle a su pueblo que destruya a otros pueblos? De hecho, es difícil entenderlo, porque van a haber momentos en el libro de Josué que Dios le dice a su pueblo que mate no solamente a los hombres de guerra, sino que mate a las mujeres, a los niños, al ganado, a los ancianos, que destruyan todo el pueblo. Y pensamos, eso es muy feo, eso es muy malo, eso es injusto. Y eso es algo con lo cual vamos a tener que luchar a lo largo de esta serie. Pero la razón que sucede esto, una de las razones definitivamente, es que Dios está protegiendo a su pueblo. Y Dios está asegurándose que a futuro no va a haber más pueblo que va a poder destruir a su pueblo. Y esa es una tierra que Dios, desde 500 años antes de que se escribió este libro, le había prometido al pueblo de Israel. Y el conflicto en el cual nos encontramos con el libro de Josué es que Dios se presenta como un Dios de guerra,
un Dios que destruye a sus enemigos, un Dios que elimina el peligro para su pueblo, pero también se demuestra como un Dios de gracia, salvando a una prostituta, se muestra como un Dios de gracia, perdonándole pecados a ciertos pueblos, y se muestra como un Dios de gracia, sobre todo, cuidando y protegiendo de un pueblo que a la larga ha sido súper rebelde. Entonces tenemos esos conceptos encontrados de el poder de Dios y la ternura de Dios, del cariño de Dios y la justicia de Dios, y eso es algo que vamos a estar entendiendo poco a poco a lo largo de este libro. Pero bueno, ese es el concepto de por qué el Dios de gracia y guerra. Déjenles doy el filtro por el cual debemos de leer este libro. Ese libro, a primera intención, parece solamente ser una narración histórica, un relato histórico de cómo el pueblo de Israel conquistó la tierra de Canaán. Pero es mucho más que eso, y eso es uno de los problemas de simplemente escoger un libro y sacarlo de su contexto. El libro de Josué no es un libro independiente. Es más, si ves cómo empieza el libro de Josué, que dice, aconteció después de la muerte de Moisés, entonces ahí ya no está poniendo el contexto, que eso está sucediendo justo después de la muerte de Moisés, que se narra en el libro de Deuteronomio. Entonces Josué no es un libro independiente, Josué más bien es el cumplimiento de lo que vemos en Deuteronomio. Lo que vemos en Deuteronomio es Dios dando las reglas y los mandatos de cómo pueden las personas vivir prósperamente en esa nueva tierra. El libro de Deuteronomio se narra cuando ya están justo en la franja, justo en la frontera, listos para llegar a conquistar esa nueva tierra, y se vuelve a relatar la ley diciendo, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres poder vencer en tus guerras? ¿Quieres poder tener una familia fuerte? Sigue esos mandamientos. De hecho, les quiero leer uno de los mandamientos que yo creo que resume muy bien el libro de Deuteronomio. Eso es Deuteronomio 30:15, que dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto perecerán y no prolongarán sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Lo que está diciendo aquí es el resumen de Deuteronomio, que es básicamente, haz el bien y tendrás la tierra, haz el mal y vas a ser sacado de la tierra. Y el libro de Josué es el intento del pueblo de Israel de hacer esto, de hacer el bien y vivir, de hacer el bien y tomar posesión de la tierra. Es el intento de Josué de cumplir con los mandamientos de Dios, pero ahora sí, como dicen en inglés, spoiler alert, ¿no? Para arruinarles la película, no van a poder. Y Dios le va a decir a Josué que mires que no te extravíes ni a derecha ni a izquierda, sino que guardes todas las palabras que Moisés te envió. El Nuevo Testamento nos da un poco más de información que necesitamos, y esa es que nadie ha cumplido la ley de Dios perfectamente, que nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente, que nadie puede cumplir con los requisitos que la Biblia da de hacer el bien, de cumplir la ley. Entonces el libro de Josué es interesante porque demuestra cómo Dios es bueno a un pueblo que ni siquiera puede cumplir sus decretos, los decretos de Dios. Y cuando vemos este libro, y el libro de Josué, yo creo es uno de los más malinterpretados de toda la Biblia, donde no toman en consideración lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento y siempre lo ven como un libro independiente, y dicen cosas como, necesitas seguir la ley de Dios y Dios se va a bendecir. Eso es cierto, pero ¿qué pasa cuando tú y yo no podemos seguir la ley? Y dicen cosas como, Dios va a derrotar los gigantes de tu vida. Y es cierto en algunos aspectos, pero ¿qué pasa cuando pecamos y el gigante más grande de nuestra vida es nuestra propia falta de disciplina, nuestro propio pecado y nuestros propios errores? Entonces el libro de Josué es incompleto si no lo interpretamos a la luz de un mejor Josué, que se llama Jesús. De hecho es interesante, el nombre Josué es hebreo, de hecho es Yeshua, que se translitera a español a Josué, y el nombre de Jesús es el mismo nombre, pero en griego. Jesús es Josué, Josué es hebreo, Jesús es griego. Déjalo de esta forma. En español tenemos Pedro, en inglés es Peter, ¿no? Es el mismo nombre, pero en dos idiomas.
Josué es hebreo y Jesús es griego. Y es interesante que Jesús decide tener el mismo nombre que Josué. Y Josué, el de este libro, no es el nombre que le dieron sus papás. Cuando él nació, sus papás le pusieron por nombre Oseas. Y Oseas quiere decir libertador, que es interesante porque cuando nació Josué, el pueblo de Israel era parte de Egipto y eran esclavos. Entonces Josué, a su temprana edad, hubiera visto a su papá llegar con marcas en su espalda de los latigazos, hubiera abrazado a su papá y hubiera sentido la tensión en sus hombros de estar cargando cosas que eran demasiado grandes para que estuvieran cargando ellos, que él hubiera tocado las manos de su padre y hubiera sentido los callos. Y sus padres, por fe, le dijeron: tú vas a ser un libertador. Y después de que él gana su primer batalla bajo Moisés, Moisés le cambia el nombre de Ageo, que significa libertador, a Yeshua o Josué, que significa Dios salva. Dios salva. Porque Josué no iba a poder ser el libertador por su propia cuenta. Necesitaba la ayuda de Dios, y eso es lo que vamos a ver en todo este libro. Pero es interesante que Jesús tiene ese mismo nombre: Dios salva. Y así como Josué fue enviado para salvar al pueblo de Israel del desierto, de el no poseer la tierra prometida, Dios manda a su Hijo Jesús para salvarnos a nosotros de nuestro desierto espiritual, de nuestro pecado, de nuestra esclavitud. Y hay muchas similitudes que vamos a explorar. Pero al estar viendo esto, se los digo como advertencia, que van a haber muchas cosas que vamos a tener que tomar en consideración, conceptos del Nuevo Testamento, porque si solamente lo vemos separado de los conceptos que vemos en el resto de la Biblia, no va a tener mucho sentido. Pero bueno, sin más preámbulo, veamos el pasaje. Lo primero que quiero mencionar es la transición del liderazgo de Moisés a Josué. Dice versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Les explico un poco más del contexto. Moisés, y muchos saben eso, aunque no tengas tiempo de cristiano, sabes que Moisés fue la persona usada por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto, los lleva a la tierra prometida. Y muchas personas saben que estuvieron vagando por 40 años en la tierra prometida. Lo que muchos no saben es que solamente les tomó un año llegar a la tierra prometida. Entonces llegan a la tierra prometida y Moisés manda a 12 espías para revisar y para checar la tierra. Y de esos 12 espías, 10 llegan con un reporte negativo: es imposible, no podemos entrar, nos van a destruir. Y 2 llegan con un reporte positivo: la tierra es hermosa, las uvas parecen naranjas, y un racimo de uvas era tan grande que lo estaban cargando entre 2 personas, y están diciendo: eso es increíble, entremos. Pero el pueblo escuchó mejor la voz de los 10 espías negativos, y Dios dijo: por tu falta de fe, por tu incredulidad, nadie mayor de 40 años va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces vagaron por 40 años, y uno por uno todas las personas que dudaron de Dios iban muriendo en el desierto. Tú piensas, definitivamente Moisés iba a poder entrar, ¿no? De hecho, el plan original es que Moisés iba a poder entrar, pero en su tiempo en el desierto, en su frustración, Dios le dijo que hablara una piedra y que la piedra iba a sacar agua, y él agarra una madera y golpea un palo y golpea la piedra. Y Dios le dice, y eso es extremo, por desobedecerme, en algo que nosotros vemos como algo tan pequeño, hablarle a la piedra o golpearle a la piedra, por desobedecerme no vas a poder entrar a la tierra prometida. Entonces Dios lleva a Moisés a un cerro y le permite ver la tierra. Esa es la tierra que yo le prometí a Abraham, Isaac, a Jacob, a tus antepasados hace más de 500 años, pero tú no vas a poder entrar. Y en ese momento muere Moisés. Y ese es el contexto en el cual nos encontramos. Porque nada más vemos y murió Moisés y decimos, no, pues pobre Moy, ¿no? Pero no tomamos en consideración todas las implicaciones que tiene para el pueblo de Israel, que ese ha sido el líder por más de 40 años. Que esa es la persona que sacó a través de milagros al pueblo de Israel de Egipto.
Eso es mucho más que como un cambio presidencial, donde están 6 meses y fue una elección. Eso es una persona que fue el líder por 40 años y no es que pasaron elecciones y eligieron a otra persona, es que ha muerto y están dejando a su asistente en su lugar. Si no consideramos eso, no nos damos cuenta del momento tan crítico en la historia de Israel. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces hay una transición en el liderazgo nacional. Entonces es un tiempo difícil para la nación. No solamente hay un cambio nacional en cuanto al liderazgo, sino que eso es un cambio para Josué. Eso es un tiempo difícil para Josué. Imagínate, tu mentor ha muerto. Hay alguien aquí que a lo mejor puede que sean tus papás, o a lo mejor es alguien más, una figura como un maestro o algo así que has conocido por mucho tiempo y de repente muere. Alguien que estimas mucho, alguien que personalmente te estuvo discipulando. Eso es increíblemente doloroso. Y el pensar que ya no va a poder llegar a Moisés, decirle, oye Moisés, ¿qué opinas de esto? Ese es un cambio no solamente para la nación, es un cambio para Josué. Y no solamente es un cambio en el aspecto que murió su mentor, sino que era más que su mentor. Dice en versículo 1, dice que Josué era servidor de Moisés. Y servidor aquí casi se escucha como si fuera asistente personal o un secretario o algo así, ¿no? Que alguien pero es más que eso. Servidor aquí, y lo que la mayoría de gente cree es que él empezó como un siervo, literalmente. O sea, alguien que veía a Moisés como su amo. Y que no era así un trabajo de 9 a 5 o de 9 a 7, y no habían vacaciones, y no habían prestaciones, y no había salario. Ese simplemente era el muchacho que apoyaba a Moisés. Y él creció y pasó de ser un muchacho que ayudaba a Moisés a ser el asistente de Moisés y ser el líder del ejército de Israel. Pero una cosa es ser asistente y otra cosa es ser líder. Entonces esta es una transición bastante complicada para Josué. Y no solamente es una transición en el liderazgo, no solamente es una transición para Josué en el aspecto que ya deja de ser el siervo de Moisés y ahora se está convirtiendo en el líder del pueblo de Israel, una nación de más de 2 millones de personas en ese momento, sino que también dice en versículo 2 que se tiene que levantar y pasar el Jordán. O sea que no solamente están cambiando de líderes, sino que están cambiando de entorno. Absolutamente todo va a cambiar. Te recuerdo la historia que estaban en el desierto y Dios les alimentaba diariamente de pan que descendía del cielo, que se llamaba maná. No, maná, perdón, no, esa es la banda. Se llamaba, sí, maná, que caía del cielo, no la banda. De hecho, maná significa ¿qué es eso? Entonces alguien dijo que cuando escucharon la música de Maná dijeron ¿qué es eso? Y así le pusieron el nombre, ¿no? Pero maná descendía del cielo, pan descendía del cielo, y eso es lo que comían, y Dios les cuidaba y Dios aseguraba que tuvieran todo. Y ahora iban a pasar a una nueva tierra donde había incertidumbre, donde había dificultad, donde había gigantes, donde había guerras, donde había ciudades fuertes. Ese es un momento difícil, y no sé si tú has pasado un momento así de transición. Pierdes a un ser querido, pierdes a tus papás, pierdes a un hijo, pierdes a un familiar, pierdes tu casa, pierdes tu trabajo, te cambias de ciudad, pierdes una amistad cercana. ¿Cómo son esos momentos? Esos momentos son los momentos de mayor inseguridad. Los momentos de transición son los momentos más difíciles, los más peligrosos. No sé si alguna vez has ido a un circo donde están los trapecistas. Y es peligroso estar colgado del columpio, pero el momento más peligroso es cuando te sueltas y estás esperando que puedas agarrar el próximo columpio. Y eso pasa en la vida, que la vida de por sí es difícil. Pero en los momentos de transición y de inseguridad y de incertidumbre es cuando es aún más difícil. Eso no lo está pasando a una persona. No es que una persona perdió a un amigo. La nación pierde a su líder. Josué cambia de puesto y están cambiando de ubicación 2 millones de personas para enfrentarse a ejércitos más preparados que ellos. No sé tú, pero ya viéndolo de esa forma te das cuenta que es un momento difícil. Ahora, ¿cómo consuela Dios? No sé si consuela es la palabra correcta, pero ¿cómo anima a Dios a Josué? Le dice en versículo 3,
Les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Entonces lo primero que usa para animarlo es que yo te voy a entregar. Bueno, más bien, no dice eso. Eso es lo que me gusta de Dios. No dice yo les voy a entregar, dice yo os he entregado. Que Dios no existe dentro del tiempo, entonces Dios no está viendo, ok, van a tener que pelear y después de pelear yo se los voy a dar. Pero para Dios, Él lo dice en el pasado. Aunque no es su tierra, es como si ya lo fuera. Y dice en el Nuevo Testamento que Dios dice las cosas que no son como si fuesen. Que ellos todavía no han peleado, todavía no han desenvainado la espada, todavía no han cruzado el río para llegar a ese lugar, pero Dios les dice, este lugar ya es tuyo. ¿Qué es lo que necesitas? Solamente necesitas, dice, todo lugar que la planta de vuestro pie pisare, eso es lo que les entregaré. Bueno, unas cuantas cosas acerca de esto. Da el delimitante, dice, ¿dónde pueden hacer esto? Eso no es una promesa para cualquier persona. No puedes llegar a una casa que te gusta y pisarla, y la Biblia dice, todo lugar que pisare la planta de mi pie, eso será mío. Entonces, pásame el título y pásame las llaves. No es así. Les da un delimitante. Dice que desde el desierto, donde estaban ellos, y el Líbano, eso es al norte, hasta el gran río Éufrates, esto es al este, hasta la tierra de Teos, eso es Canaán, donde van a vivir, hasta el mar donde se pone el sol. Eso es el mar Mediterráneo. Un poco más adelante, en unas cuantas semanas, les voy a enseñar un mapa y les voy a enseñar todo esto. Unas cuantas cosas de esto, de hecho 2 cosas. Uno, eso es a lo que me refiero cuando digo que el pueblo de Israel no sigue lo que Dios dice. Porque Dios le está dando una tierra masiva, gigantesca. Y ellos solamente toman posesión de 1/4 parte de toda la tierra que dijo, esta es tuya. Que ellos pudieron haber conquistado más y pudieron haber tenido más, pero su falta de obediencia, su falta de hacer lo que Dios dice, que todo eso es tuyo, les produjo no tener todo lo que pudieron haber tenido. Y me pregunto, ¿qué cosas en nuestras vidas no tenemos porque nos faltó la fe? La Biblia dice que no tienen porque no han pedido. ¿Qué cosas no le hemos pedido a Dios que Él quiere darnos? Que si le pidiéramos, Él nos las daría. Y no entiendo ese versículo porque yo digo, no, pues si Dios sabe todo, entonces ¿por qué pedirle? Pero la Biblia dice, no tienes porque no pides. En otra parte de la Biblia dice, toca y se te abrirá la puerta. Pero bueno, dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa grande. La promesa que muchas personas, y vamos a ver varias cosas de eso, mucha gente saca cosas del libro de Josué, lo saca de su contexto y lo intenta aplicar a la iglesia del siglo XXI, que realmente no tiene ese simbolismo. Si conoces el libro de Josué, sabes que van a tumbar una fortaleza dándole vueltas por 7 días y soplando una trompeta, algo que es de un cuerno de un carnero que se llama un shofar. Y hay personas que hoy en día que van y hacen eso. Quieren comprar una propiedad y le dan 7 vueltas y soplan su shofar y creen que están haciendo algo bíblico, pero eso es una promesa muy específica. Cualquier lugar que tus pies toquen, desde el Líbano al desierto, a la tierra de los Eteos, al Éufrates, al mar Mediterráneo, todo eso puedes pisar y yo te lo voy a dar. Entonces aquí la promesa que debemos de ver no es, ok, Dios te va a dar todo lo que tú quieras. No es eso. No es cualquier cosa que intentes va a ser exitosa. No es eso. Lo que está diciendo es, voy a estar contigo, nadie te podrá hacer frente, estaré contigo como estuve con Moisés. O sea, en momentos de mayor incertidumbre es cuando más tenemos que recordar el respaldo y la presencia de Dios. Que Él, para reiterar, está pasando el momento más difícil de su vida hasta ahorita. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Yo voy a respaldarte como respaldé a Moisés. ¿Y sabes qué? Me encanta, no te dejaré ni te desampararé. Es chistoso porque esta misma frase la usa Jesús cuando dice, no los dejaré huérfanos. Dijo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Que para nosotros lo que necesitamos saber, lo que más nos urge saber, y más en momentos difíciles, es que Dios está con nosotros. Y sé que se escucha cliché, ¿no?
Pero todo cambia cuando te das cuenta que tenemos el respaldo de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo cambia cuando entendemos que Él está con nosotros. Entonces a lo que tenemos que apropiarnos aquí es eso. Dios está contigo. Y si Dios está contigo, aunque haya dificultad, esta frase, nadie te podrá hacer frente, no está diciendo que nadie les va a atacar. Están a punto de entrar a una guerra. ¿Qué significa nadie te puede hacer frente? Es que si sigues mi guianza, nadie te va a poder ganar. Y vamos a hablar un poco más de esto en un segundo. Pero para el cristiano, el ser obediente a Dios no significa que no va a haber pruebas. No significa que todo va a ser fácil. No significa que no va a haber oposición. Pero significa que aún en las pruebas y aún en las dificultades y aún en la oposición no nos pueden ganar, porque como Dios estuvo con Moisés, así Dios estará con Josué. Como Dios estuvo con Josué, así Dios estará con nosotros. Él no nos deja ni nos desampara. Me gusta como lo dice el Nuevo Testamento, que dice que somos llevados como ovejas al matadero. ¿Sabes qué es eso? Ese es el peor momento en la vida de una oveja. Cuando la están llevando por el cuello a degollarla. Dice, somos contados como ovejas para mataderos, pero aún en todas estas cosas somos más que vencedores. Es chistoso porque toda la gente cita la segunda parte del versículo, pero nadie cita el primer versículo, la primera parte del versículo, que es, nos va a ir como en feria. En algunas ocasiones, algunos hasta perderán la vida. Josué va a tener que avisarle a mamá, ¿sabes qué? Tu hijo murió en la guerra. Josué va a tener que avisarle a esposas, tu esposo murió en la guerra. Esa frase, nadie te hará frente, no significa que va a entrar y de repente todos los pueblos se van a ir. Eso significa que aún en la adversidad Dios les va a dar victoria. Y para nosotros lo que eso significa no es que Dios está prometiendo una vida sin problemas, pero que aún en medio de los problemas podemos confiar que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que dice también el mismo pasaje en Romanos. Entonces, esa es la transición, esa es la promesa de Dios de estar con Josué aún en medio de esa transición. Versículo 6. De hecho voy a leer del 6 al 8, porque dice, de hecho al 6 al 9, porque dice en este pasaje 3 veces diferentes, esfuérzate y sé valiente. Y quiero verlas porque cada vez que dice esfuérzate y sé valiente, dice esfuérzate y sé valiente en otra cosa. Entonces son 3 áreas en las cuales se tienen que esforzar. Vamos a leerlo del 6 al 9. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que lo guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces, si vieron los tres cosas en las cuales se tienen que esforzar, es esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual yo juré. Entonces le está diciendo esfuérzate. ¿Por qué? 2 cosas aquí. Una, la labor. Tú como líder te va a corresponder la chamba difícil de tomar toda la tierra y de dividirla en las diferentes tribus. Eran 12 tribus, entonces se repartió, y vamos a ver eso también en ese libro, se va a repartir la tierra en 12 partes. Entonces le correspondía a Josué conquistar la tierra y después de eso dividirla. Y no sé si alguna vez has tenido que repartir algo, pero no es fácil. No sé si te ha pasado que hay solamente cierta cantidad de regalos o algo así y tienes más niños que regalos y tienes que repartir. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo le haces para que no se ofendan algunos? Así también él tuvo el trabajo arduo de dividir la tierra y no la pudo dividir así igual porque habían pueblos más grandes, más chicos y él tuvo que considerar todo eso. Entonces, a lo que llego, ser líder no es fácil. Tener que repartir las tierras no iba a ser fácil. Pero no solamente le está diciendo que repartirá la tierra, sino que dice que la repartirás por heredad. Entonces es una petición, la repartirás, pero al mismo tiempo es una promesa, porque está diciendo yo te la voy a dar, yo te lo voy a suplir, yo me voy a asegurar que tú lo tengas. Pero bueno,
se tiene que esforzar y ser valiente. Y esforzar es eso, es echarle ganas, y ser valiente es vencer la cobardía, es estar dispuesto a hacer lo incómodo y hacer lo difícil. Y la segunda cosa que le dice es: esfuérzate y sé valiente, versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. A eso me refiero. ¿Cuánto quiere Dios? ¿Cuánto de la ley quiere Dios que obedezca a Josué? Dice, toda la ley. Y el Nuevo Testamento y otras partes nos dicen que es imposible seguir toda la ley. Y nos dice Santiago que si rompes una parte de la ley es como si rompieras toda la ley. Entonces por eso digo que tenemos que tomar en consideración el Nuevo Testamento, porque Dios no está diciendo solamente pues sigue la ley y que te vaya bien, sino que Dios le está pidiendo a Josué que haga algo imposible. Guarda toda la ley. Y no solamente le dice guarda toda la ley, sino que dice guarda toda la ley al pie de la letra. Dice versículo 7 todavía, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Diestra es lado derecho, siniestra es lado izquierdo. Lo que está diciendo, no te caigas ni de un lado del burro ni del otro, ¿no? No te vayas a un extremo ni al otro, sino que tengas este equilibrio y ese balance. En otras palabras, no le agregues y ni le quites. Sigue todo al pie de la letra. Ahora, eso es lo raro, y me tengo que aguantar las ganas de explicarlo a fondo ahorita, porque lo quiero explicar a fondo al final. Pero da una promesa. Dice que cuando obedeces serás prosperado en todas las cosas que emprendas. El problema es que le está pidiendo que haga algo imposible. Es como si dijera a una persona que gana 700 pesos a la semana, cuando me juntes $1,000 millones te voy a bendecir. Dice la persona, pues muchas gracias por tu oferta, pero como que no creo que te vaya a llegar al precio. Y eso es lo que le está diciendo, obedece toda la ley y entonces serás prosperado. Es lo mismo que dice en Deuteronomio. Sigue toda la ley con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y podrás habitar en la tierra. Está difícil. Bueno, está imposible. Y Dios promete esta prosperidad, pero la promete a aquellos que cumplen toda la ley. Entonces lo anula. Pero bueno, no te olvides de eso, lo voy a hablar al final. Entonces tiene que cumplir la ley. Y después verso 8, que posiblemente es el versículo más famoso, mínimo de esa parte de Josué. Al final de Josué hay un versículo famoso donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es probablemente el versículo más famoso de Josué, pero ese es de los más famosos, que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Entonces dice tres cosas. Uno, que la boca no salga, que la boca no salga de tu boca, que el libro no salga de tu boca. O sea, que lo estés hablando. ¿Qué me demuestra esto? Que la mayoría de nosotros no tenemos la relación correcta con la Biblia. La mayoría de nosotros creemos que la Biblia es para leerse. Y si la lees, ya cumples. Esto lo he dicho varias veces. Y si tienes tiempo en el cristianismo, probablemente has caído en el mismo error en el cual yo he caído, que es que empiezas a leer con el único fin de leer. No de aprender, no de crecer, no de aplicar. Simplemente estás leyendo y sientes que ya cumpliste con tu acto espiritual. Y esto me pasó a mí la primera vez que decidí leer la Biblia de pasta a pasta. Alguien me había dicho, estaba evangelizando, y le dije, no, y es que la Biblia es la palabra de Dios. Y me dijo, ¿realmente crees eso? Yo, sí, claro que sí creo que es la palabra de Dios. Y dijo, ¿ya la leíste? Pues partes. y él me dijo, ¿cómo justificas decir que esto es la palabra de Dios y que todo se contiene en este libro y ni siquiera lo has leído? ¿No? Es como aquellas personas que dicen, esa película es increíble, ¿ya la viste? Pues vi los cortos. Lo mismo pasa muchas veces en el cristianismo. No, la Biblia es la palabra de Dios, ya la leíste, pues voy a la iglesia, ¿no? Entonces me cayó el 20, necesito leer la Biblia, pero no la leí de la forma correcta. Mi punto era leerla lo más pronto posible. Entonces era, ¿no?
y ya leí la Biblia, pero pregúntame de cuánto me acuerdo, ¿no? Es como que pues ya la velocidad de lectura, aumentó, pero la retención de la lectura disminuyó. Porque no se trata solamente de leerlo, ya cumplí. Aquí nos está diciendo varias cosas, que lo estemos hablando. ¿Hablas tú de la palabra de Dios? Por eso es tan importante unirte a un grupo en casa. Porque ¿qué es lo que haces? No es solamente, ya escuché la palabra de Dios, ahora hay que dialogarlo. Ahora hay que dejar que pase de nuestros oídos a nuestra boca. ¿Sabes qué es lo que pasa? Sucede muy seguido que cuando escuchas algo crees que ya lo entiendes, pero cuando lo intentas hablar te das cuenta que no entendiste. No sé si te ha pasado que estás en un estudio, espero que nunca te haya pasado aquí, que estás escuchando y dices, amén, amén, está increíble, no, es lo máximo. Y sales y te dicen, ¿qué tal estuvo? ¿Cómo te fue en la iglesia? Súper, no, la predica increíble. ¿De qué trató? De Jesús y de la Biblia y algo así, ¿no? y en el momento piensas, no, pues voy a llegar y voy a convertir a media cuadra con estos conceptos. Pero el momento que lo quieres hablar, ya de repente te das cuenta que en el momento que entró a tus oídos fue bonito, pero ya no lo procesaste lo suficiente para poder hablarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a hablar la palabra de Dios? Estoy convencido que la razón más grande por la cual mucha gente batalla para memorizar la palabra de Dios es porque solamente la leen y no la hablan. Cuando empiezas a hablar de la palabra de Dios de manera natural y orgánica, vas a empezar a memorizar la palabra de Dios. Pero bueno, tiene que estar en nuestras bocas. Dice, versículo 8, no se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Esta palabra meditar ya está hablando de la mente. De hecho, aquí tengo escrito, meditar significa contemplar, considerar, y literalmente no significa eso, eso es lo que se puede significar, pero lo que significa literalmente es luchar en tu mente, luchar en tu mente. Eso es cuando hay algo que no entiendes y lo estás procesando y te estás bañando y lo estás pensando y te acuestas y lo estás pensando y te despiertas y lo estás pensando. Eso es lo que está diciendo. No solamente, ya lo pensé, pero como las vacas que después de que comen están rumiando, ¿no? Que están comiendo y comiendo y masticando y masticando y masticando y masticando. De hecho, yo sí creo, por lo que les digo, que es importante leer toda la Biblia de pasta a pasta, mínimo una vez en tu vida. Pero eso no es la manera más saludable de leer la Biblia. Yo creo que la mejor manera de leer la Biblia es leer una porción corta y meditarla. No como yoga, donde eso no es meditación bíblica. Meditación bíblica es donde estás ingiriendo la palabra de Dios y lo estás procesando y lo estás pensando y lo estás analizando y lo estás conociendo. Me gusta la palabra, luchando, forcejeando con esos conceptos hasta que llegas a entenderlo. Entonces debe estar en nuestra boca, debe estar en nuestra mente, y también dice que meditaremos en él para que guardes. No solamente la Biblia debe estar en nuestra boca, no solamente debe estar en nuestra mente, sino que debe estar en nuestro corazón. Que la conozcamos, que la aprendamos, que la memoricemos. Y una vez más, conforme tengo más tiempo en el cristianismo, más versículos me he memorizado, pero ¿sabes qué? Y a lo mejor es bueno, no estoy diciendo que es malo tener un sistema, pero no me he memorizado yo los versículos diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, aconteció después de la muerte de Moisés. Así no memorizo, sino que cuando estoy leyendo y analizando y dándole vueltas y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y no lo entiendo y estoy forcejeando con ese pasaje, de repente te das cuenta que sin intentarlo ya lo tienes memorizado. Entonces, de tu boca a tu mente, a tu corazón, y dice no solamente que lo tengas en tu boca, mente y corazón, sino que dice que para que hagas. Entonces la palabra de Dios debe estar en nuestras bocas, la palabra de Dios debe estar en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras manos, por decirlo así, en nuestros hechos. La Biblia dice que no seamos solamente oidores olvidadizos de la palabra de Dios, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. No es suficiente simplemente decir, mira qué bonito, sino que tenemos que decir, ¿qué es lo que la Biblia me está pidiendo que haga? Y tercero, se tiene que esforzar para dirigir al pueblo de Israel, se tiene que esforzar para ser conforme a la ley. Y yo diría, para nosotros tenemos que ver eso como la Biblia completa. Tenemos que meditarla y conocerla. Pero bueno, voy a hablar un poco más de eso en un segundo. Y número 3, tenemos que esforzarnos, en versículo 9,
Esforzarnos y ser valientes para confiar en Dios. Dice, mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces, el primer mandato es esfuérzate y sé diligente, sé valiente para dirigir. No es fácil dirigir. Esfuérzate y sé valiente para conocer y hacer la palabra de Dios. No es fácil conocer y hacer la palabra de Dios. Y esfuérzate y sé valiente para confiar. Les reitero lo que les dije hace un segundo. No me puedo imaginar un momento más temeroso, que puede infundir más miedo, que estar a unos días de ir a la guerra. Es que no me imagino. Si tú y yo nos ponemos nerviosos porque tenemos un examen, si tú y yo nos ponemos nerviosos porque nuestro patrón dijo, oye, quiero hablar contigo. Ahora imagínate saber que estás a unos días de ver a tus amigos mutilados en el piso, desangrados, y no puedes hacer nada, porque si quitas la mirada de la guerra te van a matar también a ti. No me imagino el terror acompañado. Y a lo mejor hay personas aquí que han estado en el ejército, a lo mejor ustedes sí saben lo que es estar esquivando balas y todo eso, y a lo mejor tú podrías decirnos el temor tan real que hay, porque cada uno de nosotros tenemos temores. Yo le tengo miedo a las alturas, a lo mejor tú le tienes miedo a las arañas. Conozco personas que le tienen pavor a las arañas, que son de esas personas que si estás en tu cama y ves una araña y la intentas matar y se esconde, ya fue, ya no puedes dormir, ¿no? Que si se esconde abajo de tu cama dices, no, pues me cambio de colonia, casi, ¿no? O con cucarachas, que de hecho es chistoso porque con las cucarachas todos se sienten valientes hasta que empieza a volar. y he visto hombres fuertes que llegan al rescate y están a punto de pisarla y ¡ay, mamá, no! Dios mío, abuela. Y todos tenemos temores, pero hay temores reales. Hay temor que te deje tu esposa, hay temor que pierdas tu trabajo, hay temor que tu hijo salga drogadicto. ¿Y qué haces con esos temores reales? No estoy hablando solamente de un susto, estoy diciendo que hay cosas en la vida que, Dios mío, ¿cómo lidiamos con ellas? Y yo creo que hasta arriba de eso, de esos temores, es el temor a la muerte. Y hasta arriba de eso es ser parte de un ejército e ir a la guerra. No me imagino, como digo, un miedo más profundo, más real. ¿Y qué es lo que les dice Dios? No te preocupes, vas a ganar la pelea. No es lo que le dice, aunque es cierto. ¿Sí? No te preocupes, a fin de cuentas, todo obra para bien. No es lo que dice, aunque es cierto. ¿Qué es lo que dice? No temas ni desmayes. Y el hecho que dice eso demuestra que estaba temeroso y que se estaba perdiendo la fuerza, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y como dije, escucha cliché, pero cuando recordamos que Dios está con nosotros, podemos enfrentarnos a cualquier situación por más adversa que parezca. Una mamá con un hijo drogadicto, junto con Dios, reacciona muy diferente que una mamá con un hijo drogadicto lejos de Dios. Tenemos más esperanza. Y no significa que sea, como dije hace un segundo, más fácil o menos doloroso. Pero lo que significa eso es que independientemente de qué tan difícil sea la lucha, Dios garantiza la victoria. A lo mejor no de cada batalla, pero sí de la guerra. Y dice que cuando seguimos la ley, Él nos hará prosperar y todo lo que hagamos saldrá bien. Y una vez más, lo voy a contestar al final, pero hay dos formas de ver esto. Uno es la absoluta, que es la que vamos a hablar al final, que es 100% verdad esto. Si hacemos la ley, si seguimos la ley, todo lo que hagamos será prosperado y todo saldrá bien. ¿Cuál es el problema? Porque dice que tenemos que guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Entonces es una promesa inalcanzable, como dije. Sin embargo, sí hay un principio. Y eso es que cuando te esfuerzas por ser obediente a Dios, Él te ayuda. No significa que va a ser fácil. Y me han dicho, por ejemplo, cristianos que ponen un negocio. Dicen, pero si soy cristiano, ¿por qué fracasó mi negocio? ¿No? Personas que tienen una relación que fracasa. Si soy cristiano, ¿por qué fracasó ¿Qué no dice la Biblia? Que si hacemos su palabra, entonces todo nos va a salir bien, entonces vamos a ser prosperados en todo.
Una vez más, esa promesa es específicamente para aquellos que cumplen todo, que nadie cumple todo. Pero sí es un principio que cuando seguimos la Biblia y cuando seguimos la palabra de Dios y cuando hacemos conforme Él nos pide, no nos garantiza una vida sin problemas, pero sí a prueba de los problemas. No está diciendo que es una vida que nunca te va a pasar algo adverso o difícil, pero que puedes atravesar los momentos adversos y difíciles. Que no importa qué tan horrible sea la situación que estás viviendo, para el cristiano siempre hay luz al final del túnel. Para el cristiano siempre hay esperanza. Para el cristiano siempre hay fuerza. Y una vez más, conozco cristianos que han sufrido terriblemente. Conozco personas que antes de ser cristianos casi no sufrían y se hicieron cristianos y ahora sufren un chorro. Su familia y sus colegas le están diciendo, pues, ¿para qué te sirvió, no? Si estabas mejor antes de ser cristianos, a lo mejor hasta aquí hay personas que han escuchado eso. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si estabas mejor? Ahora mírate. Pero ¿sabes qué? Un no cristiano puede gozar de cosas temporales, pero no de nada eterno. Un cristiano a lo mejor padezca en las cosas temporales, pero gozará de cosas eternas. Y esa perspectiva es lo que necesitamos. Esa es la prosperidad real, la prosperidad que la Biblia ofrece. No es una vida sin problemas, sino una vida que puedes atravesar los problemas. No es una vida donde jamás perderás. Es una vida donde sabes que la guerra se ganará, aunque haya batallas en el camino que se pierdan. Continuamos. Versículo 10, y eso lo voy a ver muy brevemente porque no es tan denso como lo que acabamos de ver. Entonces, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, les explico un poco antes de leerlo para que lo entiendan. El pueblo de Israel llegó a la tierra prometida y está ahí el Jordán. Y una vez cruzando el Jordán es donde está la tierra de Canaán. Vamos a hablar mucho de eso, la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Del otro lado del Jordán también era una tierra bastante bonita y 2 tribus y media, que vamos a hablar de eso ahorita, la tribu de Gad, la tribu de Manasés y la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés, decidieron no cruzar el mar, el río, el Jordán, y quedarse al otro lado, no entrar a la tierra prometida. Y le dijeron a Moisés, ¿podemos quedarnos en esta tierra? Y Moisés dijo, pues qué concha, ¿no? Entonces, los demás hermanos van a tener que entrar y pelear y luchar y morir, y ustedes se van a quedar aquí y no van a entrar a la lucha y a la batalla. Entonces ellos dijeron, no estamos diciendo eso, no estamos huyéndole a la guerra, simplemente nos gustó esta tierra, entonces concédenos esta tierra y nosotros vamos a ir a pelear con el pueblo de Israel y después de que ganemos ya regresamos y habitamos esta tierra. Y eso es exactamente lo que narra, dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para entrar a la tierra para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gadaitas y media tribu de Manasés. El pueblo de Israel eran 12 tribus, 2 y media de esas tribus escucharon esto. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, o sea, ya les dio esa tierra, no tuvieron que luchar, y os ha dado esta tierra. Sus mujeres, niños, ganado, se quedarán en esa tierra, la que Moisés ya les dio. Y los hombres fuertes y valientes pasarán armados delante de ustedes, de sus hermanos más bien, y les ayudarán. Entonces está diciendo, las mujeres, niños, ganados, no tienen que entrar a la tierra prometida. Ustedes ya tienen su pueblo, ya pueden, poner ahí sus casas y ahí hacer sus vidas. Pero los hombres van a tener que entrar a la tierra prometida y pelear con el resto de los hermanos. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, que también posean la tierra que Jehová Dios les da, y después volverán ustedes a su tierra y a su herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, les dio a ese lado del Jordán, hacia donde nace el sol, entraréis en posesión de ella. Básicamente lo que ya expliqué, que ellos ya tienen su tierra, pero los hombres van a tener que ir a pelear. Y lo que veo aquí es que Dios espera de su pueblo que todos luchen juntos. Y van a haber ocasiones en las cuales luchamos para nuestro propio bien, como era su caso. Estaban luchando para tener su propia tierra. El caso de las 10 tribus, de las 9 tribus y media. Pero también hay veces en las cuales luchamos no para nuestro bien, sino para el bien del cuerpo, para el bien del equipo, para el bien de la iglesia, para el bien de la familia, para el bien de la nación.
Y eso es lo que les está diciendo. A lo mejor no va a haber ningún beneficio directo para ustedes. Ustedes ya tienen tierra. Pero porque son parte del pueblo de Israel, les corresponde luchar también. A lo mejor deja sacar un paralelo para esto, que es que la Biblia habla de la iglesia como un cuerpo. Y hay cosas que hacemos en la iglesia que nos benefician directamente. Hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hay varias personas que están aquí en el staff y ellos trabajan y reciben una remuneración. Entonces hay ciertas cosas que puedes hacer que son de beneficio personal. A lo mejor a ti te encantan los niños y servir en el ministerio de niños a ti te llena. Y para ti no es una gran lucha, para ti es algo que recibes mucho. Pero también hay áreas de la iglesia que no hay ningún beneficio personal, por decirlo así. Y yo oro por aquellos que sirven en el estacionamiento, por ejemplo. Es de los ministerios más difíciles, porque en vez de sentirte apreciado, te tratan como el viene, ¿no? y es un ministerio que nadie dice, wow, qué serviciales los del estacionamiento. Y es de los ministerios en los cuales más batallamos para tener servidores, y gente que esté afuera checando los carros casi no tenemos. ¿Por qué? Porque son ministerios que realmente no nos benefician a nosotros personalmente. Pero ¿sabes qué? Hay áreas que nos sacrificamos para el bien del cuerpo. ¿Por qué? Porque somos una familia. Así como esas 2 tribus y media ya tenían su propio pueblo, Dios esperaba que fueran y lucharan. ¿Por qué? Porque son una familia y no es justo que tú, bien concha, tienes tu pueblo, pero los demás tienen que luchar. Eso es lo que le dice. Vamos a pelear. Versículo 16. Estamos a punto de terminar. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De manera que obedecimos a Moisés. Y esto es muy cómico, ahorita lo explico. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras, de todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Entonces el pueblo le recuerda lo mismo que Dios dijo. Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente, y el pueblo le recuerda: ok, Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, esto es lo cómico. Si notas el compromiso, cualquiera que sea rebelde y no te obedezca, lo vamos a matar. Y se están comprometiendo con algo que no pueden cumplir. Porque ¿qué es lo que Josué le va a mandar? La ley y todo lo que les mande. Entonces, una vez más está diciendo: ok, a lo mejor la ley dice que el castigo por hacer esto es que no puedes ir al templo por una semana. Pero nosotros decimos: el castigo por desobedecer la ley es la muerte. ¿Sí ven eso? Se están comprometiendo con algo imposible. Y se autoengañan. Versículo 17. De manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas. Moisés le lloraba a Dios: Dios, ¿por qué me has dado este pueblo rebelde y contradictorio? Es lo que le dice. Moisés sufría porque tenía un pueblo que no le obedecía. Es más, era tan desobediente que el castigo fue andar en el desierto por 40 años. No solamente eso, eran tan malos el pueblo de Israel que Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Ya chole, matamos a este pueblo y empezamos de nuevo contigo. Y el pueblo le dice: así como estuvimos con Moisés, así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer. Imagino a Josué como que no, así no. Si le dijeran: ¿sabes qué? Nos arrepentimos y te vamos a tratar mejor que lo que tratamos a Moisés, diría: ah, ok. Pero se autoengañan. El pueblo más rebelde sobre la faz de la tierra creía que era el pueblo más obediente sobre la faz de la tierra. ¿Y qué me demuestra eso? Ahora sí, como que juntando todo, llegamos delante de Dios y decimos: Dios, claro, yo te sirvo. Dios, yo ya no voy a pecar. ¿Alguna vez has dicho eso? Pues ya te prometo que eso nunca lo vuelvo a hacer. A lo mejor le gritas a tus niños: Dios, te prometo que nunca más. Y a los 15 minutos, chamaco, ¿no? Y de repente nos damos cuenta: no puede ser. Le acabo de prometer a Dios un cambio de vida y no tomo ni 15 minutos y ya me está saliendo otra vez esa área que odio. ¿Cómo le hacemos? Quien no obedezca merece morir. ¿Sabes qué? Si ves toda la Biblia, están diciendo la verdad.
La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y sí, el que no obedece la ley merece morir. Y el que no obedece la ley no merece las bendiciones de Dios, y no merece la provisión de Dios, y no merece la prosperidad de Dios. Y las personas dicen, pues yo obedecí, pues así, ¿no? Y Dios está esperando eso, y obedecemos así, y ya estamos reclamando. ¿Qué podemos hacer? Esa es la realidad de Josué. Josué, como todos los libros del Antiguo Testamento, apuntan a Jesús. Josué se escribió para que nosotros podamos entender mejor a Jesús. Y todo lo que está pasando aquí es una imagen. Que la ley debe de salvar, pero no puede. Que si pudiéramos seguir la ley, entonces no necesitaríamos a Dios. Pero la realidad es que no podemos cumplir con las expectativas que Dios pone sobre nosotros. Entonces necesitamos un Salvador. En ese caso, Jesús vino para ser un mayor Josué. Y así como Josué fue el instrumento que Dios usó para meter a la gente a la prosperidad, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, de la misma forma Dios usa a Jesús para presentarnos a este lugar donde podemos estar bien con Dios, tener paz con Dios. Y veo paralelos. Moisés y la ley. Moisés dio la ley, y normalmente cuando la Biblia habla de Moisés está hablando de su función como el dador de la ley. Es interesante, Moisés no pudo llevarlos a la tierra prometida. Los llevó a la orilla y así nada más. Y tuvo que llegar Josué para meterlos a la tierra prometida. De la misma forma, para ti y para mí, la ley, nuestro esfuerzo, las buenas obras no son suficientes para sacarnos del desierto. Tú le puedes echar todas las ganas que quieras, no va a ser suficiente. Tú puedes esforzarte como el joven rico que dijo, desde mi juventud he guardado la ley. Tú puedes esforzarte por hacer lo que Dios pide y sabes que no la vas a tramar. No vas a poder, nadie puede seguir toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un Josué, necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que diga, ¿sabes qué? Tú no puedes por tus propias fuerzas, déjate perdono. Y eso es lo que presenta el Evangelio, que Moisés no puede llevarlos a la tierra prometida, Josué sí. Las obras no nos pueden llevar a la tierra prometida, Jesús sí. Moisés no los pudo sacar del desierto, Josué sí. Las obras y la ley y nuestro esfuerzo no nos puede sacar del desierto, Jesús sí. Y esa es la increíble bendición de ser cristiano. Que Jesús es nuestra prosperidad, que Jesús es nuestra bendición, que Jesús es lo que más necesitamos, que Jesús es lo que buscamos. Entonces, sí obedecemos, y sí meditamos en la ley, y sí conocemos la ley, y sí queremos serle fiel a Dios, pero entendemos que eso no nos compra la tierra prometida, y eso no nos compra las bendiciones de Dios, sino que tenemos acceso al Padre a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Josué nos recuerda que no importa cuánto te esfuerces, no vas a poder. Pero Josué nos recuerda que en momentos de mayor necesidad es cuando Dios manda a la persona indicada para salvar. En el caso de Israel fue Josué, en el caso tuyo y mío es Jesús. Y eso es lo que vamos a estar investigando. Cómo Dios, ese Dios de gracia y guerra, ayuda a su pueblo, pero no les salva por su propio esfuerzo, les salva porque Él es un Dios grande y Él es un Dios bueno. Y ese es el paralelo que tenemos para nosotros, que Dios nos salva, no por nosotros, nos salva por Jesús. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos tantas gracias. Te damos gracias porque la verdad muchos sentimos de la presión en nuestro corazón de tener que ser semiperfectos para que nos ames. Pero la verdad es que no basta con ser semiperfectos. Necesitamos ser 100% perfectos y no podemos. Pero tú, a través de Jesús, a través de la cruz, nos limpias y nos tratas como si fuéramos perfectos. No en base a nuestros méritos o nuestro esfuerzo o nuestra habilidad de seguir la ley, sino a través del precioso regalo de la salvación que tenemos en Jesucristo, que tú nos justificas, nos declaras justos, rectos delante de tus ojos, y ahora tenemos acceso a ti como si solamente hubiéramos seguido tu ley siempre y perfectamente. Eso nos vuela la cabeza, eso
Se nos vuela la cabeza porque en cierta parte entendemos por qué destruyes a pueblos malos. Lo que no entendemos es cómo puedes tratar bien a un pueblo malo, como nosotros. Y eso nos llena de esperanza, eso nos llena de gozo. Y Padre, lo que queremos es que ese agradecimiento produzca una vida rendida, y una vida en obediencia, y una vida que está dispuesta a tomar posesión de lo que nos prometes. Qué tragedia que tú prometiste tanto al pueblo de Israel, pero no lo tomaron por falta de fe. Padre, tú nos prometes esperanza y gozo y vida. Ayúdanos a recibirlo a través de fe, ayúdanos a recibir a la obra de Jesús por fe, porque tú eres bueno. Te pido por cada uno de los que están aquí, te pido por los que están luchando, que están en momentos hiper adversos en ese momento, que tú les recuerdes que tú estás con ellos, que tú no los dejarás ni los desampararás, y que esa verdad de tu presencia es suficiente para ayudarnos a atravesar cualquier momento sin importar qué tan adverso sea. Te doy gracias por este pueblo, por esta iglesia. Ayúdanos a servir el uno al otro. Te amamos y ayúdanos a aprender a través de este libro a lo largo de las próximas semanas. Es en tu nombre precioso que pedimos esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel, soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada, encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada@gmail.com. También, si quieres bendecir económicamente a nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org/dar. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que hace tu iglesia. Gracias. Dios al mundo.